Bueno, gente querida, ¿qué ha pasado en estos últimos días? Y sí, se aprobó finalmente con, no sé si algunas modificaciones, o más o menos como se venía suponiendo que iba a pasar, la ley de alquileres. Queremos saber a qué atenernos en este tiempo presente y el que sigue. Mucha gente manteniendo su situación de estar alquilando y renovando sus contratos, mucha gente que no sabe qué va a hacer, pocos lugares, pocos hábitats en alquiler, muchos sí a la venta, situaciones varias. Alguno que te dice, sí, yo te alquilo pero en dólares. Bueno, algunas cosas hemos charlado ya en estos días, pero otras nos quedan como dudas ahí persistentes en cuanto se habla de alquileres en nuestra vida diaria. Así que ya está con nosotros Romina Ríos, presidenta de ONG Protectora, para hablar de esto. ¿Cómo va, Romy? Buenos días, ¿cómo les Bienvenida va? al programa, Romy. gracias Muchas gracias a por ustedes. estar con nosotros. Bueno, ¿cómo quedó finalmente? Porque la verdad yo estoy un poco mareado con este tema, ¿eh? ¿Cómo Sí. quedó finalmente la ley de alquileres? Sí, porque además de la letra escrita están los comentarios de un lado o el otro que Claro. van viendo lo mejor o lo peor de cada uno. Exactamente. Los puntos más importantes por los cuales se introdujeron las modificaciones fue el plazo mínimo legal que había ido venido, definitivamente volvió a quedar en 3 años como estaba establecido en la ley anterior. En O sea 3 que si años. yo celebro un contrato de alquiler para vivienda, Sí. el plazo mínimo que tengo son 3 años. Ajá. Cualquier otro plazo que yo le ponga siempre se va a entender que tiene que ser por 3 años. Bien. Y Bien. eso sí es una cláusula que se debe respetar, no se puede dispensar. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda dejar sin efecto o cambiar o modificar. Sí se podría modificar, por ejemplo, si el inquilino quisiera un plazo menor y entre las partes acuerdan directamente que se le otorgue ese plazo, pero para conveniencia del inquilino. Ah, ok. Si no, son 3 años. Ok. Y esto vale obviamente para cuando se parte de nuevo con un contrato nuevo. El que ya Exactamente. está atado a un formato anterior continúa como viene. Por ahora lo que pasó ayer es la aprobación, la sanción de la ley por parte de diputados, ya tenía Sí. la otra aprobación por el Senado, entonces ya quedó convertido en ley. Ahora lo que falta es que entre en vigencia, que quiere decir que se pueda aplicar. Para esto falta la publicación en el boletín oficial, que es la Sí. promulgación por el Ejecutivo. Esto todavía no sucede, pero vamos a hacer un ejemplo que sucede en estos días o en esta semana. Sí. Entonces, a partir de la fecha que indica el boletín oficial, en adelante se pueden celebrar esos contratos con esas nuevas modificaciones. Ujú. Perfecto. Todos los que ya teníamos contratos, que nos falten 2 años y medio, 2, 1 año, que nos queden 3 meses y demás, Ujú. nos seguimos rigiendo por la ley anterior y por lo que está establecido en nuestro contrato que está firmado. Hasta que se vence ese contrato. Exactamente. Y cuando se abre la nueva etapa será bajo esta modalidad de 3 años. Exactamente. Romy, el tiempo que para que entre en vigencia, más o menos promedio, ¿de cuánto será? Porque muchas personas me dicen, mira, el propietario ahora me está diciendo que me quiere aumentar más, ahora antes de que entre en vigencia esta nueva ley, ¿qué es legal y qué no? Porque la gente no sabe qué hacer porque la corren por ese lado. Entonces le dicen, no, bueno, pagame, si no te vas a tener que ir, bueno, etcétera. ¿Qué se hace en ese sentido y cuándo entra en vigencia la ley? Mira, los plazos, si bien es cierto que está establecido un mínimo por el cual se tiene que hacer esa publicación en el boletín oficial, alrededor de lo mínimo que ha habido son 10 días. Ahora estamos justo con las elecciones que son ya. Claro. Sí. Entonces quizás se pueda demorar o quizás no, quizás lo puedan hacer antes. Sí. Porque también pasó con la aprobación y el debate de esta ley que se fue pateando y de repente se trató, se sancionó y se Rapidísimo. aprobó. Es cierto. Entonces puede ser ahora o puede ser el mes que viene, pero yo creo que va a ser ahora en estos días. Sí. A todo aquel que le estén exigiendo un aumento por encima de lo que está establecido en el contrato es totalmente inválido. Es Bien. ilegal. Por más que no se esté en puede vigencia hacer. nada todavía. Te tenés que regir por la ley de tu contrato anterior. Y esa ley establecía que el ajuste era anual. Por lo tanto, si vos todavía no te toca el ajuste anual del primero o el segundo año, Sí. no tenés que pagar ningún ajuste. Por más de que el dólar haya subido por las nubes, Bien. que la inflación sea mayor y demás, no. Si vos tuviste el ajuste en cualquiera de los meses anteriores ahora y te falta todavía para el año o el segundo año, Ujú. no corresponde Ni ningún tampoco en ajuste. dólares, ¿no? Porque también No. vemos esas cosas que por ahí te dicen, che, me están pidiendo en dólares, esto es legal, que ya lo hemos hablado, que Exacto. no lo es, pero bueno, vale la pena destacarlo. Claro, digo, se puede celebrar un contrato en dólares, pero nadie lo va a poder ejecutar porque no es moneda corriente. Exactamente. Claro. Es dentro de lo que queda en la esfera privada. Claro. Mientras inquilino y propietario no tengan inconvenientes y no se reclamen nada, pueden hacer el contrato como quieran. Perfecto. Ahora, cuando surja alguna duda o algún problema en base a alguna interpretación del contrato o a que no les gustó más el contrato, ahí sí, como dice Rodo, Claro.
van a tener que ir a la justicia y la justicia va a intervenir para interpretar esa cláusula que pusieron. Claro. Romy, y la actualización entonces queda claro que ahora es, a partir de esta nueva ley, o ya ley votada definitiva, cada 6 meses. Así es. Hablo Eso, del valor, ¿no? Del incremento, si lo hubiese, es cada 6 meses. claro, ya cuando tenemos el contrato firmado, dentro del contrato vamos a tener actualizaciones semestrales. Eso sí se modificó. Ese es otro de los cambios importantes. Bien. Y estas actualizaciones ya no van a ser más por el índice de contrato de locación que nos regía ahora, Sí. que estaba con el Banco Central de la República Argentina, sino que va a ser por el índice de casa propia, que es lo que actualmente se aplica a los de las viviendas del Procrear, por ejemplo, Bien. los créditos del Procrear. Acá Es tengo un una... poco más termina. benéfica, digo, porque es un poco no tan brusco como la inflación, pero digo, va a la par de la inflación, digamos. Claro, Es- mira, en teoría, a veces no nos queremos como adelantar porque cuando la sanción de la ley anterior también pensábamos que iba a ser beneficiosa y terminó Sí. siendo perjudicial, era lógico. Pero es que Pero en este caso, como dice Rodo, al tener en cuenta el índice menor, o sea, el que menor tenga aumento, Ajá. generalmente el del salario, obviamente en Argentina no podemos cambiar ese punto, entonces siempre se va teniendo el de salario. Si en algún momento el de salario crece y el de la inflación está más bajo, se toma el de la inflación. Pero sí ya tenés ese punto que, bueno, es un promedio de los trabajadores registrados, los no registrados, los públicos y los privados. Bien. Entonces hay como un balance, digamos, de lo que es realmente el ingreso familiar. Acá te quiero hacer una pregunta respecto de la variación de valores que uno paga. Está claro, el valor del alquiler, Sí. a partir de la nueva ley, cada 6 meses, ¿sí? La actualización. Si hubiese un aumento, si hubiese una necesidad de actualizar, que seguramente la va a haber. Las expensas pueden aumentar, pueden variar 1, 2, 3 veces, no sé, y en cualquier momento del tránsito de esos 6 meses. Las expensas no están atadas a lo que es el índice del contrato de alquiler, a cómo Ajá. se ajusta, sino que van por otro lado. Si bien es cierto que para el inquilino casi forman parte del alquiler porque paga el alquiler más las expensas, lo cierto es que las expensas se regulan de otra manera Sí. y generalmente van atadas a los que son los sueldos de los encargados de edificio, Sí. todos los insumos que se necesiten en un edificio para arreglar los departamentos y demás. Espacios comunes, mantenimiento de Exacto. espacios comunes. En términos generales, porque hay muchos más ítems que hay. Entonces, en eso va. Entonces, si los encargados de edificio tienen, por ejemplo, algún convenio colectivo que se va actualizando cada, por ejemplo, 3 meses, Sí. bueno, cada 3 meses el inquilino, dentro de lo que son los gastos ordinarios, va a ver reflejado ese aumento porque aumentó el salario del encargado. Ese Ok. es el impacto, digamos, real. Pero con el alquiler no tiene relación, no va con el mismo índice. Romy, Ok. el sellado también es otro de los cambios, ¿no? No hay el tema del sellado, no se hace ya, ¿no? ¿Está bien? En realidad, mira, no va a ser obligatorio, pero vos lo podés seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el sellado es mediante una ley provincial. Lo estipula la provincia de Mendoza. Sí. Dentro de todo lo que recaudan, de todo lo tributario, lo impositivo y el avalúo, está la ley de sellos. Y ahí se estipula cuánto se va a cobrar para hacer el sellado en este tipo de contratos con destino de vivienda. Ujú. Y se estableció un monto, creo que es 1.200.000 pesos anuales del contrato. Si tenés menos de ese monto, no pagarían sellado. Si tienen más de ese monto, sí lo pagarían. ¿Lo podemos repetir esto? Porque a mí me había quedado como la idea de Ajá. que Sí, a no. partir de esta nueva ley, Sí, a mí en también. Mendoza no se iba a pagar esta cuota parte, digamos, de un contrato Claro. que es el sellado. Lo que pasa es que, bueno, justamente eso, esa ley nacional no vendría a modificar una ley provincial. Entonces, Ajá. solo la provincia está autorizada para o dejar de cobrarlo definitivamente, hacer una reducción, hacer una exención de lo que es el sellado en los contratos de locación de vivienda. Bien. ¿Pero sería de cuánto el sellado? Eh, Lo que se viene cobrando, digamos, ¿no? No, en realidad es un porcentaje del total anual de tu contrato. Cuando vos Ok. vas, o sea, es alrededor de, no te quiero mentir, no sé si es el 3 depende o el del 5. monto, va del 0,5 Exactamente. del 1 hasta el 1,5. Se van haciendo escalas. Entonces, Ok. vos cuando vas a hacerse dar el contrato, te sacan ahí el cálculo, pero te toman el monto anual del Que contrato. ahora se pagan los sellados de manera online. Te digo, porque Ujú. estuve justo esta mañana haciendo un trámite de ese tipo. Sí. Y vos cuando entras a hacer el trámite, tenés la escala. Y cuando te dice alquiler, el contrato inmobiliario, digo, por vivienda, Ajá. viene, y cuando vos te metés al ítem, te dice, y a partir de tal monto empezás a pagar. Y viene escalonado, digo. Exacto. Digo, hasta ese monto creo que es 1.475.000 pesos que no pagas. Ahora, claro, ahora lo actualizaron porque ahora están Claro. tratando todas estas Sí. Subió leyes. todo La escala que esta semana tienen, justo. claro. La escala 1.470.000, casi 1,5 millones de pesos anuales, Sí. lo que sería más o menos 140.000 pesos de alquiler mensual, no pagan. Bien. Exacto. Vos te metés y dice exento y automáticamente
automáticamente el te sistema emite te... un certificado de exhibición. Digo, está hecho la certificación del sellado, pero no pagas. Y a Ok. partir Exacto. de eso empezás a pagar el 0,5 hasta tal monto, el 1 y hasta el 1,5% es. A ¿Qué medida pasa que va con- aumentando más. Claro. Romy, ¿qué Ok. pasa con el depósito? ¿Hay alguna variable respecto al tema del depósito, cantidades, porcentajes, se hace, no se hace? No, lo que está establecido es que no se puede pedir mes adelantado, que vendría a ser un poco lo El del cambio, depósito, digamos. exactamente. Claro, vendría a porque ser. era mucho, ¿no? El mes de adelanto más todo lo que hay que pagar. En realidad se te suma todo, porque vos antes Sí. lo que te exigía la ley era un mes de depósito y el mes de alquiler que vos Claro. tenías. En teoría son 2 meses, pero Claro. vos a eso le sumás el resto de los gastos de contrato y honorarios que habían, entonces se te hacía una fortuna. Muchísimo. Con la certificación de firmas, por ejemplo. Claro. Entonces ya era una locura. Lo que ahora dice es que no se puede solicitar por adelantado ningún mes de alquiler, sino el mes que el Bien. mes que estás viviendo, digamos. Pero el depósito, cuando se hace la actualización de valor del alquiler cada 6 meses, ¿no? Exacto. También hay que pagar una especie de De incremento. componente, claro, Sí, sí, de, sí, sí, sí. de componente Claro. compensatorio ahí o no. No, no está establecido todavía eso, No. pero en Lo que principio pasaba con la anterior era que cuando te devolvían en ese mes de depósito, Tenía que se estar actualizaba actualizado. al último mes. Digamos, ahora que no está, no va a pasar. O sea, sí, en realidad no está modificado ese punto, así que quedó ahí vigente. Hay un gris ahí, entonces. Exactamente, quedó vigente. También estaba el gris de la interpretación de que cómo se actualizaba. Si vos inquilino, cuando al año se te actualizaba el mes de alquiler, tenías que actualizar el depósito. Que muchos lo hacían y en realidad no. El depósito está para ser resguardado, no para ser usado por el Claro. propietario y después devuelto. Entonces, si vos lo ponías en un plazo fijo o en algún otro tipo de inversión, después obviamente al finalizar el contrato no te iba a redituar devolverle más. Porque esa plata no estuvo en disposición del inquilino, sino tuya. Pero ahora, bueno, lo mismo que te digo, hay que ver luego cómo se va a llevar a cabo todo este tipo de modificaciones y cómo se va a armonizar con la realidad, que Bien. es otro punto difícil. da la sensación de que digo, es un poco más de maquillaje para un problema que en realidad no es tanto de la ley ni de los inquilinos, sino el contexto inflacionario. Digo, que hay una Exacto. cuestión de un montón de inquilinos que están pasando de clase media a clase pobre y de clase pobre digo, a la indigencia, y ahí es donde está el verdadero problema de esto. Da la sensación de que esta ley, entiendo yo, debiera haber tenido otro tipo de contexto, porque es como cuando es como cuando el problema de las prepagas, ¿no? El problema de las prepagas que piden coseguro y lo pagas. La prepaga antes subsistía muy bien con el porcentaje de mutual que le correspondía. Pero ¿qué pasa? Ha caído tanto el sueldo de los argentinos en función de, en este caso, lo que valen las casas, que es imposible llegar. Digo, me parece da la sensación de que la solución debería ir por otro lado. Sí. ¿Se estudia también algún tipo de solución, como por ejemplo en Alemania, que en algún momento de la historia Alemania salió a construir viviendas, no para entregarlas, sino para meterlas en el mercado de alquileres? Mira, lo veo difícil acá en Argentina porque el tema vivienda también es un tema muy demagógico, al igual que la educación y la seguridad. Entonces no es un tema prioritario el que el Estado construya para generar mayor oferta en el mercado y de que de esta manera bajen los precios o por lo menos haya mayor oferta. Y es muy complicado también porque es entrar a competir con los privados que tienen toda la infraestructura para hacer las construcciones o, por ejemplo, aquellos que tienen actualmente las viviendas Claro. y que la ley básicamente no te puede obligar a ponerla en alquiler. ¿Me explico? Entonces, Hay otros países en los que sí. Sí, obviamente, pero son otras disyuntivas, es otra la mecánica de todo, cómo se armonizan las leyes en general. En Argentina como que son parches y son manotazos de ahogados que se van haciendo unos con otros. Entonces vos tenés por un lado que tenemos un contrato que es estrictamente entre privados, que el Estado se ha metido a regular ciertas partes de ese contrato. ¿Se desmejoró? Sí, se desmejoró, pero no solamente por estas modificaciones, sino por el contexto en general. La inflación, la devaluación y sobre todo el peso que tienen los grandes empresarios inmobiliarios que aunque no lo digan, existe, siempre ha existido y hace que de manera repentina retiren las propiedades del alquiler. Al igual que hay otros propietarios que como no son inversores, tienen ese ingreso que prefieren seguir manteniéndolo certero, que la casa esté cuidada, que Claro. esté alquilada, que no esté ocupada o usurpada por otra persona. Es un escenario totalmente complicado y nosotros tenemos esta particularidad de que vamos remendando y no tenemos No una hay un solución abordaje del problema en de manera, general. claro, global. Igual Igual. que acá en Mendoza tenemos el IPB que tiene una política para construir, largó ahora otro crédito Sí. diferente a las construcciones que siempre se hacían y sin embargo
se siguen demorando o son muy pocas la cantidad de casas para la cantidad de 2.000 y personas. algo para 70.000 que se inscribieron. Exactamente. 9 millones en todo el país. Imagínate, en Mendoza ya tenemos una cifra Un pero déficit muy habitacional grande. grandísimo. es Exacto. cierto. Romy, en el caso de la gente que vive, alquila y vive en condominios, barrios cerrados, donde deben pagar una expensa y a veces aparece, no sé, para hacer el vallado nuevo, para modificar no sé qué cosa, una expensa extraordinaria. Siempre debe ser con aviso previo y autorización o puesta de acuerdo, digamos, de una suerte de comisión directiva o comisión de vecinos. La asamblea de propietarios, exactamente. Así se llama, asamblea de Tiene que propietarios. tener, sí, en la asamblea de propietarios lo que antes se tiene que formar es el consorcio de los Sí, propietarios. sí. Entonces todos ellos deciden de manera, por mayoría se utiliza, cuáles van a ser los gastos, si se van a autorizar determinados gastos o no. Ahora tengo, por ejemplo, el caso de un amigo acá en el centro de arreglar, por ejemplo, el autoelevador. Sí, Entonces yo que he ido varias veces le digo, che, pero lo usan, le digo, porque nunca lo he visto y son 3 pisos nada más. Y no, la verdad que no. Entonces lo han puesto como expensa ordinaria. Ajá. Entonces le digo, bueno, eso también es un gris o de interpretación, porque si en 10 años no le hicieron Claro. el mantenimiento claro. y ahora pretenden arreglarlo de lleno, y yo consideraría que es extraordinaria, porque básicamente es un gasto muy grande de algo que en 10 años no se reparó. Ahora, si el consorcio de propietarios hubiese hecho el mantenimiento de manera anual o cada 2 años, y sí podría tratar de ser una ordinaria, porque va en todo lo que es el mantenimiento del edificio y de los servicios que se prestan extra al inquilino. Exacto. Pero bueno, todo va con, digamos, con criterios dependiendo quién lo tome y cómo lo plantee. Porque Bien. también hay expensas que son extraordinarias y son liquidadas o puestas en el recibo como ordinarias, entonces el inquilino las tiene que pagar. Las Ok. tiene que pagar porque entiende que las tiene que pagar. Claro. Pero cuando te pones de lleno a averiguar punto por punto qué es y cuando tienen que estar bien detalladas las expensas, te das cuenta que no era como o lo que te correspondía, que era extraordinario, le toca al Exacto. propietario. Exactamente. Estaba recién repasando mientras hablábamos las partes que uno debe sumar y pagar cuando va a iniciar un contrato de alquiler, ¿no? Por un lado la cuota de alquiler, el sellado, el depósito. Con los honorarios, ¿quién los rige? Los honorarios, digo, de la inmobiliaria, ¿no? De un agente inmobiliario. ¿Los rige el colegio Creo que el colegio. inmobiliarios o por ley se dice debe ser tal porcentaje de tal época, no sé? Todos los honorarios de todos los profesionales se regulan por ley. Se sanciona una ley, se regula y ahí se estipulan los porcentajes mínimos que pueden cobrar por determinadas actividades. Ok. En el caso del corretaje inmobiliario, Sí. que es este caso, solamente lo que tienen el título de corredor inmobiliario y la matrícula son los que pueden intermediar en este tipo de transacción, de operaciones. Ok. La ley siempre es provincial, la de honorario siempre es provincial, no es nacional. Entonces acá en Mendoza específicamente no dice a cargo de quién tiene que ser. 50% inquilino, 50% propietario. Se dice que todas las partes le deben los honorarios a quien participa. Ok. ¿Qué se entiende? Que deberían ser en partes iguales, porque la persona trabajó para ambos, más Sí. para el propietario que para el inquilino, pero trabajó para ambos. Sí, sí. ¿Qué es lo que recomienda el Colegio de Corredores Inmobiliarios en un flyer que hicieron, que después no se difundió mucho más? Que sea 50 y 50 a cada parte. Bien. Es una recomendación, no es que esté establecido así en la ley. Ujú. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? El 100% lo paga el inquilino. En cuotas, en varias partes, lo paga el inquilino. Que por supuesto el inquilino está en su derecho de levantar la mano y decir, no, estoy pagando, no corresponde. Digo, y ahí la pelea, Sí. la discusión, el debate es con la inmobiliaria. Sí, pero no lo podés pelear tampoco porque la ley no te dice que es 50 y 50. Te dice que las partes que intervinieron le deben los honorarios Claro. al corredor inmobiliario. Claro. No te dice quién, las partes. Ok. Entonces después, lo que te dice el Colegio de Corredores Inmobiliarios te recomienda que sea 50 y 50, pero Bien. no te lo obliga. Entonces Y- podés pedir su intervención, pero también el Colegio de Corredores para quién va a tirar. Claro. Y otra duda que tengo de mi propia experiencia, Sí. cuando alquilaste en el mismo lugar, con la misma inmobiliaria, van pasando las épocas y seguís renovando, ¿no? ¿Vale que te cobren en cada renovación de contrato, en cada apertura de un nuevo periodo? Hoy sabemos que es 3 años, bajo la nueva ley. ¿Vale que te cobren certificación de firma cuando ya saben quién sos, presentaste documentación, sos el mismo que porta la misma cara, el mismo documento? ¿Vale eso? En realidad corresponde porque es Corresponde. un nuevo contrato siempre. Cada vez que sea un nuevo contrato te van a cobrar todo desde cero porque se toma como contrato más allá de que seamos hasta prácticamente Ok. súper conocidas y haya súper confianza o nos hemos comido un asado juntos y demás, Bien. pero es
corresponde cobrarlos, sería una dispensa de parte de la inmobiliaria no cobrártelos. Perfecto. La certificación de firma es otra cosa que sí se puede evitar, Sí. porque si estamos... A ver, tiene otra función la certificación de firma, es súper importante y no se menosprecia la labor del profesional. Sí. Generalmente son escribanos los que certifican Exacto. la firma. A veces te cobran certificación y es firmado delante de la Sí. inmobiliaria y eso Sí. no corresponde, porque ellos no certifican firmas, solo los escribanos. Pero es algo que se puede dispensar. ¿Por qué? Porque se presentaron ante la inmobiliaria, estuvieron todas las partes presentes, todos vimos, nos identificamos, Claro, se sí, identificaron con el DNI, firmamos todos ahí presentes. Bien. Entonces no habría una necesidad de certificar firmas. Claro. Generalmente se hace para cuando el día de mañana alguno quiera desconocer alguna cláusula del contrato o incluso desconocer el contrato mismo que yo no lo firmé, Sí. bueno, ya está certificado y eso le da mayor validez. Bien. Romy, gracias como siempre. No, por Clarísima. El favor. lunes feriado acá, compartir un rato con nosotros. Gracias. A ustedes. Gracias.